Qué gran alegría dar la bienvenida a esta exploración detallada, un viaje analítico, donde, bueno, la inmersión en las fuentes nos permite extraer el conocimiento más valioso. Hola, ¿qué tal? Y la verdad es que es un recorrido histórico que aporta una perspectiva completamente nueva sobre algo muy cotidiano. Exacto. La misión de hoy es, literalmente, viajar en el tiempo. El objetivo es descubrir los orígenes, la evolución y, sobre todo, los secretos más profundos de lectura de un instrumento que la inmensa mayoría cree conocer a la perfección. Hablamos de la guitarra. Eso es. Y para trazar este camino, la base de la conversación de hoy es un documento académico sumamente riguroso. Se titula El repertorio de la guitarra renacentista. Ujú. Sobrevivir hasta hoy. Claro, para quienes buscan adquirir conocimiento de forma profunda, el contenido de hoy resultará ser una revelación absoluta. Porque, a ver, existe la falsa creencia de que la guitarra siempre tuvo 6 cuerdas y un repertorio súper estandarizado. Sí, sí, totalmente. Pero su historia está llena de giros inesperados, mutaciones comerciales y hasta casos de auténtico espionaje industrial. Además, la forma en la que se concebía la lectura musical en el Renacimiento supone un choque frontal con la teoría moderna. Vale, vamos a desgranar esto. Venga, ¿por dónde empezamos? Pues para empezar, hay un dato histórico que rompe los esquemas. En la actualidad, fíjate, no sobrevive ni una sola guitarra de la época medieval. Cero. Ni un solo ejemplar físico. Nada. La información disponible proviene solo de testimonios literarios y de pinturas que describen una familia de instrumentos españoles con mango. Y se dividían en dos formas principales. Exacto. Por un lado, los instrumentos con caja en forma de pera, que estarían emparentados con el laúd. Ujú. Y por otro, los que presentaban una forma de 8, que es esa silueta característica que luego daría lugar a la vihuela y a la propia guitarra. Lo fascinante aquí es, bueno, que ante esa ausencia total de instrumentos físicos, la investigación tiene que apoyarse en la música impresa. En las partituras, claro. Es en ese papel donde la historia oficial de la guitarra comienza a documentarse de forma tangible. Los primeros registros conservados para lo que se denomina la guitarra renacentista datan del año 1546. En Sevilla, si no me equivoco. Efectivamente, en Sevilla. Se trata de una obra fundamental de Alonso de Mudarra, con un título muy de la época. 3 libros de música en cifra para vihuela. Ese título ya refleja una intención clara de formalizar el instrumento en los círculos cultos, ¿verdad? Sí, buscaba ese prestigio. Y dentro de esa publicación, Mudarra incluyó 4 fantasías, una pavana y una romanesca específicamente compuestas para guitarra. Y aquí viene el detalle que altera nuestra concepción moderna. Estas piezas estaban diseñadas para una guitarra de solo 4 órdenes. Ojo con esto, sí. Para quienes no estén familiarizados con la organología, es importante aclarar que estos órdenes no eran cuerdas individuales, No, no lo eran. eran pares de cuerdas que se tocaban a la vez. Esto le daba al instrumento un volumen y una resonancia súper particular, como un efecto de coro constante. Esa precisión técnica es vital. La guitarra de ese momento era de proporciones mucho más reducidas que la viégola. Tenía unos 10 trastes en el mástil y poseía un bordón en el 4º orden, tal y como describe el propio Mudarra. Era, en esencia, un instrumento íntimo. Resulta paradójico pensar que la herramienta que hoy domina los estadios de todo el mundo, pues empezó su andadura formal con apenas 4 pares de cuerdas. Es increíble la evolución. Y una evolución imparable, porque a finales del siglo XVI entra en escena un personaje determinante. Joan Carles Amat. Eso es, un médico y músico catalán. En 1596, Amat publica un tratado donde la guitarra se amplía a 5 órdenes. Es este punto de inflexión donde empieza a ser conocida en Europa como guitarra barroca o guitarra española. Y este cambio físico trae una revolución absoluta, tanto en la técnica como en el pensamiento musical. Un cambio de paradigma monumental. Al añadir ese 5º orden, se consolida lo que históricamente se conoce como el estilo rasgueado. El por qué esto importa trasciende a la propia guitarra, afecta a la historia de la música occidental entera. Por el tema de la polifonía. Exactamente. Hasta ese momento, la música culta se basaba fuertemente en la polifonía, que podemos conceptualizar como múltiples líneas horizontales de sonido, diferentes melodías que avanzan a la vez y se cruzan en el tiempo. Como hilos independientes entrelazándose en un telar para formar un patrón complejo. Una analogía visual perfecta. Sin embargo,
Con la guitarra de 5 órdenes y el triunfo del rasgueo, la mente del músico cambia su enfoque. La música empieza a concebirse verticalmente. Claro, los acordes se transforman en bloques de sonido. Entidades completas que suceden una tras otra. Se pasa de tejer esas líneas horizontales a construir columnas verticales de armonía. Que es el germen de la estructura armónica de casi toda la música popular actual, la capacidad de rasguear un acorde entero de un golpe para acompañar una voz. Tal cual. Ese salto conceptual democratizó la práctica musical una barbaridad. Y aunque los primeros manuales enseñaban posiciones básicas, la técnica se sofisticó rapidísimo, lo que nos lleva a uno de los episodios más singulares de esta cronología. El drama editorial. Un auténtico salseo del Signa XVIII. Resulta que la guitarra de 5 órdenes alcanzó una popularidad inmensa. Se publicaron más de 150 manuales. Y en 1764, en Madrid, Andrés Soto publica un tratado con un título laberíntico. Tela con el título. Arte para aprender con facilidad y sin maestro, a templar y tañer rasgueado la guitarra de 5 órdenes o cuerdas, y también la de 4 o 6 órdenes. Y sigue mencionando a la bandurria, la bándola, el tiple. Un despliegue de erudición aparente. Aparente, sí. Porque escondía un secreto monumental. El libro entero era un plagio del exitoso método de Joan Carles Amat. Un ejercicio de apropiación intelectual fascinante para el análisis histórico. Más allá de la falta de ética, el texto de Soto es una cápsula del tiempo. Claro, revela las dudas de la época. Efectivamente, ese título tan enrevesado demuestra que en la España de 1764 había una profunda vacilación técnica. La sociedad dudaba entre usar órdenes dobles o pasar a cuerdas simples. Y la terminología era tan laxa que agrupaba bajo el mismo paraguas a la guitarra, la bandurria y la bandola. Era una época de pura experimentación. Y hablando de 6 órdenes, es en el último tercio del siglo XVIII cuando cristaliza la innovación que acerca el instrumento a su forma actual. El manuscrito de Vargas y Guzmán. Exacto, de 1773 en Cádiz. Ahí ya se sistematiza el rasgueo para acordes y el punteo para melodías complejas. Pero para que esta nueva guitarra de 6 órdenes se consolidara a nivel europeo, hizo falta la visión comercial de figuras como el italiano Francisco Moretti. Aquí la historia se pone muy curiosa. Moretti publica un método en Italia, para 5 órdenes en 1792. Y 7 años después lanza una versión en castellano para 6 órdenes. Principios para tocar la guitarra de 6 órdenes. Y ese libro tiene una nota al pie en el prólogo que es súper reveladora. Moretti confiesa que, en privado, él tocaba una guitarra de 7 órdenes sencillos, 7 cuerdas individuales. Pero adaptó su método a los 6 dobles. Consciente y voluntariamente, sí. Citando el texto, porque era lo que se tocaba generalmente en España. O sea, el mercado y las costumbres dictaron la estandarización, no la teoría pura. Si conectamos esto con el panorama general, emerge un patrón innegable. El progreso tecnológico de un instrumento no ocurre en un laboratorio aislado. Totalmente. La guitarra se fue moldeando en respuesta a la demanda social, a las prácticas en plazas y a las crudas necesidades financieras del mercado editorial. Moretti sacrificó sus 7 cuerdas para asegurar sus ventas en España. Una decisión pragmática brillante. Pero esta adaptación popular no significaba conformarse con un estatus inferior. En ese mismo año, 1799, Fernando Fernández publica en Madrid su propio manual, Y lanzó un manifiesto en defensa de la guitarra. argumentando con vehemencia que servía para música seria de cámara. Rechazaba la idea de que su único propósito fuera animar fandangos y bailes de taberna. Quería legitimar la guitarra en las altas esferas. Y esa búsqueda de legitimidad académica ha sido una constante. Lo cual conecta con un factor geopolítico bastante contraintuitivo que revela el documento. Es uno de los hallazgos que más me sorprendieron. Según el musicólogo Josep Terradole, durante el siglo XVI la guitarra tenía muchísimo más prestigio y difusión en Francia que en España o Italia. Es una paradoja histórica fascinante, sobre todo porque terminaría llamándose guitarra española. Ya ves, en Francia usaban un instrumento de fondo plano llamado guiterne. Su éxito no era por repertorios supercomplejos, sino por música ligera para aficionados de la nobleza.
Pero el verdadero motor allí fue la imprenta. Los editores visionarios. Editores como Adrian Leroy y Robert Ballard, que construyeron un imperio. Leroy era un virtuoso del laúd y comprendió que el futuro pasaba por imprimir y distribuir a los mejores músicos. Creó un catálogo accesible que democratizó el aprendizaje en los salones franceses. Una visión que contrasta muchísimo con otros países. En Italia dominaba la de fondo curvo, la chitara de Sette Cordé, con compositores como Barberis. Pero el contraste más marcado se da en la península ibérica. La diferencia de volumen de publicaciones es abismal. En España, el corpus principal para la guitarra de 4 órdenes se reduce a 2 obras fundamentales. El libro de Mudarra que mencionamos. Y la publicación de Miguel de Fueñana en 1554. La fragilidad del patrimonio es patente. A nivel global, hoy conservamos exactamente 351 piezas para guitarra renacentista. 351 temas nada más. Toda la herencia mundial. Esa es la totalidad del legado. Y estas diferencias estructurales por Europa implicaban también formas distintas de afinar, o el temple, como se decía entonces. El teórico Juan Bermudo, en 1555, documenta 2 sistemas. El temple viejo y el temple nuevo. El viejo mantenía un intervalo de quinta justa entre la tercera y la cuarta cuerda. En notas modernas sería si, fa sostenido, re y sol. Quedaba unos intervalos más abiertos. Sí, pero Bermudo ya advertía que este temple viejo estaba obsoleto a mediados del XVI. Quedaba relegado a acompañar romances viejos, música de aire muy arcaico. Reservado para evocar el pasado. Mientras que la innovación requería el temple nuevo. Precisamente. En el temple nuevo la distancia entre tercera y cuarta cuerda se reducía a una cuarta. Si, fa sostenido, re, la. Esta compresión facilitaba muchísimo la digitación de los nuevos acordes. Aquí es donde se pone realmente interesante el análisis de las fuentes, porque una vez que tenías la guitarra afinada, el sistema de lectura que usaban desafía por completo las convenciones modernas. Es un choque cognitivo total. Si un músico de conservatorio hoy coge una partitura de Mudarra esperando un pentagrama con claves y corcheas, no va a entender nada. No usaban pentagramas, usaban tablaturas heredadas del laúd. Y encima cambiaba según el país. Había profundas diferencias entre la tablatura italiana y la francesa. Son 2 aproximaciones distintas al mismo problema físico. La italiana usaba 4 líneas horizontales impresas, que representaban las 4 cuerdas físicas. Pero la peculiaridad es la disposición espacial. Esto es lo que rompe la cabeza. La línea superior en el papel correspondía a la cuerda más grave del instrumento, y la inferior a la primera cuerda, la más aguda. Es como intentar orientarse con un mapa donde el sur está arriba. Nuestra intuición asocia la altura en el papel con la altura del tono. Y una vez superada esa barrera, tenías que descifrar las posiciones. Sobre esas líneas ponían números. Un 0 era la cuerda al aire. Un 1 era el primer traste. Y así hasta una X mayúscula para el traste 10. Pero el ritmo estaba resuelto de forma brillante. Por pura economía de tinta. Claro, el impresor ponía la figura rítmica arriba y no la repetía nota por nota. Se asumía que mantenías ese ritmo hasta que aparecía un símbolo diferente. Un sistema lógico. Pero al cruzar a Francia, la codificación cambia visualmente. También 4 líneas, pero en lugar de números usaban letras minúsculas. La A era el aire, la B el primer traste, la C el segundo. Pero el verdadero salto abstracto es donde se imprimía. Las letras no iban sobre las líneas, flotaban en los espacios vacíos entre las líneas. Es una disposición que me recuerda a aparcar coches en los huecos de un parking, en lugar de situarlos sobre las marcas pintadas. Una analogía muy jurásica, sí. Y a pesar de esta complejidad para nosotros, especialistas como James Tyler y Gerardo Arriaga son muy firmes en esto. Recomiendan leer del original, ¿no? Encarecidamente. Evitar las traducciones modernas siempre que sea posible. Argumentan que la notación original encapsula la concepción espacial que el compositor tenía de su instrumento. Ir a la fuente primaria sin filtros siempre da la conexión más pura. Pero seamos realistas, la formación actual no prepara a los músicos para descifrar letras minúsculas flotando en espacios invertidos. Es una barrera de entrada enorme. Y esto introduce el gran desafío contemporáneo que aborda el texto, la necesidad de transcribir. ¿Cómo se traslada esto al presente? Es un proceso de 5 pasos para el editor musical. Un trabajo de auténtica arqueología. Totalmente. El primer paso es comprobar la fiabilidad de las fuentes. El segundo implica datar con precisión y comparar exhaustivamente todas las copias que sobreviven, buscando errores de imprenta. No es solo copiar símbolos, y en los pasos 3 y 4 es donde está el peligro de alterar la historia. El editor transcribe la notación al pentagrama moderno.
Pero el paso 4 exige aplicar las convenciones estéticas del Renacimiento. Que muchas no estaban escritas. Exacto. Si el editor moderno ignora el fraseo o el tempo de la época, puede transformar una danza cortesana vital en una interpretación pesada que destroza la obra. Y el quinto paso es el más conflictivo, la adaptación al instrumento moderno, La guitarra clásica actual, claro. que tiene 6 cuerdas simples de nylon, afinación fija y una caja de resonancia enorme comparada con la guitarra renacentista. Simular el efecto de los órdenes dobles sin saturar el sonido moderno requiere mucho criterio. Fruto de esto, el mercado ofrece diferentes productos. Y el documento distingue entre la edición crítica y la edición práctica. Entender la diferencia es vital. La edición crítica o científica tiene una vocación documental. El editor explica el porqué de cada alteración. Deja un rastro transparente de sus intervenciones. Un aparato crítico completo. Mientras que la edición práctica prioriza la fluidez para tocar, añade digitaciones modernas, pero oculta las decisiones. Actúa como una caja negra, donde no sabes qué es de Mudarra y qué es del editor del siglo XX. Por eso, en el ámbito académico, solo se acepta la edición crítica. Consumir una edición práctica sin contexto es asimilar la subjetividad de un tercero como si fuera un hecho inmutable. Además, hay un obstáculo invisible, la ausencia de una altura musical fija en el Renacimiento. No existía el La a 440 Hz. Para nada. La afinación era relativa al tamaño del instrumento y a las voces. Por eso, el especialista Gerardo Arriaga propone una regla de oro para la transcripción. Una propuesta de un pragmatismo brillante. Arriaga dice que es imposible crear una partitura que sirva para tocar hoy y para analizar teóricamente a la vez. Así que exige 2 versiones del mismo texto. La primera, pensada en la ergonomía del músico actual, lectura ágil transportada a la tonalidad de re con la clave de sol normal. Una versión para el atril. ¿Y la segunda? La segunda debe ser de estricta fidelidad teórica para la biblioteca. Respeta las alturas relativas y los modos originales. Usa diferentes claves y es mucho más difícil de leer, pero preserva la mente del compositor. El ideal sería acompañar estas 2 versiones con un facsímil del original. Entonces, ¿qué significa todo esto? Al sintetizar la exploración, vemos que la guitarra está lejos de ser estática, ha sido un organismo vivo. Empezó con 4 órdenes, sumó el quinto para inventar el rasgueado y añadió el sexto para conquistar las salas de cámara. Y a nivel geográfico, los centros de innovación fluctuaron, triunfando en Francia mucho más que en España al principio. Y sobre todo, nos queda claro que esas 351 obras no han viajado por el tiempo por arte de magia, sino gracias al trabajo detectesco de transcriptores. La lección subyacente gira en torno a la preservación de la memoria cultural. El conocimiento está condicionado por su contenedor. La tecnología de codificación, ya sea una tablatura francesa o una edición crítica, establece quién podrá acceder a esa información en el futuro. El medio de preservación transforma la naturaleza de lo preservado. Esto plantea una pregunta importante. Si la evolución de la guitarra requirió siglos de prueba y error, mutando cuerdas por el mercado y plagiando manuales para democratizarse, ¿qué herramientas de creación sonora actuales están mutando hoy así? Los sintetizadores, los ordenadores. Exacto. ¿Qué formatos de software, qué plugins o foros de Internet están dejando un rastro digital caótico que los historiadores del siglo XXV tendrán que descifrar? Con la misma perplejidad con la que hoy miramos una tablatura francesa del siglo XVI. Exactamente la misma. Es una imagen súper evocadora. Visualizar a los investigadores del futuro intentando aplicar los 5 pasos de la transcripción a un software obsoleto o a un tutorial perdido de Internet. Será todo un reto para ellos. Queda esa reflexión flotando para incentivar el pensamiento crítico sobre cómo codificamos nuestra propia cultura. Ha sido un auténtico placer desgranar la profundidad de estas fuentes documentales, desvelando la compleja red de decisiones que han forjado este legado musical. A quienes nos acompañan, se agradece profundamente el tiempo dedicado a la búsqueda rigurosa de conocimiento. Que la curiosidad por entender el engranaje oculto de la historia siga siempre activa. Hasta la próxima exploración.